el tema de hoy que nos compite en el formación que ayuda del módulo 1 de relación de ayuda es el manejo emocional en la relación de ayuda. Un tema muy importante y no porque los demás no sean importantes, pero en este tema hay que poner mucha atención en los mensajes que nos da y en las emociones que estamos percibiendo de la otra persona, cómo las transmite a través de su lenguaje, de lo que nos dice, pero también de su lenguaje corporal. Eso es muy importante. Bueno, el objetivo de hoy es presentar las etapas para el manejo de las emociones en la relación de ayuda y cómo éstas van a interferir en el proceso de la relación de ayuda. Bueno, una persona se revela verdaderamente cuando pronuncia las palabras me alegro, lloro, temo, espero, tengo miedo, no tengo miedo, amo, odio, deseo, me gustaría, agradezco, sufro, me arrepiento, perdono, no perdono. Todas estas son situaciones emocionales y se está revelando la persona, está abriendo su parte íntima, su parte de su dimensión emocional a la otra persona, está confesando cómo se siente con cada una de estas expresiones. Las emociones forman parte de nuestro ser y pues desgraciadamente por mucho tiempo pues las hemos acallado, las hemos reprimido, pero en la relación de ayuda toman una relevancia muy importante, hay que considerarlas y tomarlas en cuenta. Aquí está comunicando sus emociones, lo que está sufriendo su persona, no solo en un simple intercambio de mensajes, como decíamos, se está revelando, se está abriendo, está descubriendo lo que hay en su interior, en su estado emocional, en su parte muy íntima de la persona. Dice, es un requisito indispensable que el ayudante aprenda a identificar los sentimientos y emociones del que solicita ayuda. Ojo, esto es bien importante, es una parte medular de la relación de ayuda. Para darle este proceso continuidad, es importante que el ayudante pueda identificar y qué sentimientos está viviendo la persona que nos solicita ayuda. El ayudante también necesita aprender a desarrollar habilidades para reconocer sus propios sentimientos y emociones de una manera adecuada, ya que esta cualidad lo hará más sensible para poder percibir la vivencia emotiva de la persona a quien va a ayudar. Ojo, aquí tanto la recepción y la captura de cuáles emociones está viviendo la persona a la que vamos a ayudar, como nuestra propia experiencia. O sea, no puedo dar a alguien algo que yo no tengo, si yo no he caminado por la experiencia de saber identificar mis emociones, de saberlas canalizar, de saberlas encauzar, pues difícilmente voy a aprender a identificar las de la persona que está solicitando ayuda. Por eso es muy importante trascender caminar por este camino de el propio aprendizaje hacia las emociones. Y vamos a precisamente a ir paso a paso cuáles son este camino para el reconocimiento de las emociones. Para lograr la adecuada identificación de los sentimientos y emociones, se requiere transitar por el siguiente proceso, que incluye las siguientes etapas. Primero, la identificación, la aceptación ¿de qué? De las emociones, la integración y después la expresión de los sentimientos o emociones de una manera adecuada. Bueno, ¿qué es la identificación de emociones? Es tomar conciencia de los propios estados de ánimo,
sentimientos, emociones y darles el nombre correcto a cada uno de ellos. Es identificar, tomar conciencia de qué emoción estoy viviendo. Dice, algunas personas no se dan cuenta ni mínimamente de cuánto sucede en su mundo emotivo. Se tragan literalmente sus sentimientos y emociones sin advertir su sabor, si es dulce, agradable, amargo o desagradable. ¿Qué es esto de tragarse? Pues ahí las voy acallando, las voy escondiendo y me las voy tragando. A veces no son digeribles, más bien no son digeribles. Hay que identificarlas. Dice, otras personas, en cambio, ni siquiera saben identificar sus emociones cuando están advirtiendo alteraciones en sus estados de ánimo. ¿Por qué hay alteraciones? Porque cada emoción nos lleva a una sensación fisiológica y esto está conectado con nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos indica la emoción y manda señales, nuestro sistema nervioso, al cuerpo para percibir y ponernos alerta de la emoción que estamos viviendo. Es algo natural y algo humano, porque todas las emociones tienen una función y entonces el sistema nervioso nos manda esas señales para que actuemos lo más adecuadamente posible en la circunstancia que estamos percibiendo esa emoción, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces estamos con una persona y nos está contando algo verdaderamente dramático, triste? Fíjense que pues se me murió mi perro, me corrieron del trabajo, estoy peleada con mi pareja, con mi hija, en fin, está contando una serie de situaciones y a veces nos las cuenta riéndose, ¿no es cierto? O nosotros mismos a veces estamos contando y le preguntamos, ¿por qué te estás riendo? ¿Para qué le preguntamos? A ver, ¿te das cuenta? No es porque te estás riendo, te das cuenta de las cosas que me estás contando y cómo me las estás contando, emitiendo una sonrisa o riéndote o burlándote de esa situación. ¿Realmente es algo agradable para ti? No, es que entonces caen en la cuenta, es que yo siempre que me pongo nerviosa me río. Entonces estás nerviosa, ¿verdad? Y ahí hay un contacto, pues si no con la risa, pues con algo cercano a lo que pudiera ser una emoción, nervios, ¿verdad? ¿Y qué te dicen esos nervios, verdad? Dice, una causa de pues, desequilibrio de no identificar las emociones es la represión. Es la responsable que no se permitan identificar las emociones y sacarlas a relucir. ¿Y qué es la represión? Pues son mecanismos de defensa que son inconscientes e involuntarios. Se representan como murallas que pone la propia estructura psicológica para no permitir que vuelva a pasar lo que se vivió en el pasado. A veces algo fue muy doloroso y nos ponemos barreras o una coraza y eso se llama la represión o los mecanismos de defensa inconscientes para no vivir aquello que fue tan doloroso y tan triste. Entonces, prefiero no contactar con la emoción y me bloqueo, pongo estos mecanismos de defensa que son, como pueden ser la negación. Niego la presencia de situaciones que me afectan. ¿No es cierto? No me está afectando algo. Ahogo la fuerza de la emoción, aparentemente no me afecta. O la disociación, me coloco fuera del evento como si a mí no me tocara. Olvidar el evento, los pensamientos que serían dolorosos, si se les permite acceder a nuestros pensamientos, sin permitírseles acceder a nuestros pensamientos, o sea, los bloqueo, no los dejo llegar. O los coloco en el otro, lo que yo siento sería la proyección. No, es que tú estás triste, yo no.
O sea, lo veo en el otro, pero no en mí, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los mecanismos de defensa y por eso se llaman a la represión, ¿verdad? Lo que implica esto. Cuando los niños muchas veces fuimos reprimidos en la expresión motivacional, o sea, de las emociones, ¿verdad? Y así aprendimos a sentir vergüenza por nuestras propias emociones y desconectamos con ellas, o sea, fuimos regañados. Y muchas veces culturalmente está esta margen de roles, ¿verdad? Que se permite a los niños ser agresivos, pero no se les permite llorar, o viceversa, las mujeres sí, llora, mijita, expresa tus emociones, pero no seas agresiva, no te enojes, no te pelees, y entonces hay esta disasociación y hay esta represión. Dice, el otro extremo de la represión es la explosión emocional. Muchas veces reprimimos porque tememos que se va a desbordar como un volcán, ¿verdad? Dejamos a la emoción salir tal cual y en muchas ocasiones de manera incontrolable e irracional, pero es porque sucede porque hemos acumulado como un express, entonces llega el momento que por más represión, pues esta va a salir. ¿Por qué? Porque no le damos el cauce adecuado, pero también eso nos da miedo, ¿verdad? A ser muy expresivos o a que seamos regañados, ¿verdad? Y existe este choque entre dos valores. Por ejemplo, puedo sentir miedo, pero pensar que es bueno que mi hijo no me ve, pensar que mi hijo que me vea fuerte, por lo tanto reprimo la emoción. También como adultos, ay, ¿qué estás llorando? No, no, es que se me metió una basurita al ojo. Es que tú tienes miedo. No, no, no tengo miedo. Es que lo reprimo porque lo estoy viendo como la emoción, algo que no la valido ni que le doy su importancia. Culturalmente, pues hemos vivido en un mundo donde se nos ha reprimido algunas emociones, sobre todo las que son desagradables, ¿verdad? Dice, no porque una emoción no sea reconocida a nivel conciencia, no deja de estar activa. Ahí está viviendo. Esto quiere decir que si no reconozco o acepto mi agresividad hacia una persona o acontecimiento, esta va a influenciar en mi manera de actuar, como con ironía, con sarcasmo, con indiferencia. O sea, tal vez no saco la emoción tal cual, pero la disfrazo un poco con con despecho, con distracciones, o bien se reflejará sobre otras personas. A lo mejor no es directamente con la persona que me causó esta emoción, pero la disfrazo con estas actitudes hacia la misma persona o hacia otra, ¿verdad? Porque ahí está la energía de la emoción, no se ha ido. Que no la identifique y que no la acepte, pues es otra parte, ¿verdad? ¿Cómo identificar la emoción? Aquí es muy importante. La atención al propio cuerpo ayuda a tomar conciencia de los estados de ánimo que tenemos en nuestro interior. Eso es para nosotros mismos y para la persona que estamos ayudando a atender qué nos dice su cuerpo, qué el lenguaje no verbal que nos está diciendo con sus manos, con su rostro, con su color de piel, con su luminosidad en los ojos, nos está hablando de sus estados emocionales, también lo que nos está narrando, pero también hay que darle mucha importancia a el lenguaje corporal. ¿Qué me está diciendo ese lenguaje corporal en sus estados anímicos? Atención al cuerpo, tanto personal como hacia la otra persona, ¿verdad? Hacia la que estoy ayudando. Las emociones indican los componentes fisiológicos del estado de ánimo. Como decíamos, el sistema nervioso manda estas señales y podemos tener sudoración, palpitaciones, sonrojes, nudo en la garganta, opresión en el pecho. Entonces, cuando vemos a la persona con la voz entrecortada, es porque está ahí una emoción que está reprimiendo. Cuando vemos esa inquietud en las manos o en los pies, es que algo también le está transmitiendo
su cuerpo. Y a veces esa inquietud no es hacia nosotros, que está desesperado por quererse ir o porque el tiempo ya se le está haciendo tarde. Es una inquietud que va más adentro en relación a su problema, de dónde se quiere ir, de dónde quiere salir, a dónde ya no quiere estar. Pero pues hay que tener todo un proceso para visualizar y comprender cómo son las emociones en nuestro lenguaje corporal. ¿Qué está diciendo, verdad? También cuando no las expresamos y se quedan adentro, suceden las somatizaciones. ¿Qué es esto? Es sentir un dolor fisiológico que es causado por una causa psicológica, por una emoción, que quiere decir que el cuerpo te está hablando de una emoción que no ha sido reconocida por la persona. Está allá adentro. Y entonces tú la callas, tú la reprimes, pero te está doliendo el estómago, te está doliendo la cabeza, te está ardiendo la garganta y vas al doctor y dices, no trae una infección, no tiene nada en la cabeza, pero estás somatizando. Esta energía de la emoción se está estancando en el cuerpo y te está haciendo un daño que pudiera ser una gastritis, un dolor de cabeza, como ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuáles son las emociones básicas que tenemos que identificar? La ira, la tristeza, el miedo, la alegría, el asco también es una emoción, o la repulsión, el asco y la sorpresa. A veces, ¿cómo se identifican? Pues como decíamos, por las expresiones corporales, ¿verdad? O sea, y las emociones son iguales para todo el mundo, no te entristece en un idioma y te entristeces en otro. O sea, la expresión del cuerpo, de la cara, de los gestos, nos está diciendo la emoción. Algunos autores hablan nada más de estas 4 primeros y otras las relacionan el miedo con la sorpresa por la expresión de la cara. Entonces dicen, ¡ay! Está sorprendido o puede tener miedo, está enojado o tiene rechazo o asco, tristeza y alegría. Y es para todo el mundo igual, ¿verdad? Esas son las básicas. Claro, de ahí se derivan pues de la alegría, la felicidad, la satisfacción, el placer, de la tristeza, la desesperanza, la melancolía, la ira, el resentimiento, el fastidio, en fin, el asco, la repulsión, el desprecio, la sorpresa, el asombro, miedo, desconfianza, ansiedad, nerviosismo. O sea, tenemos que ir buscando el origen para buscar las otras emociones que son la raíz, el miedo, pues el temor, el pánico, el susto, ¿verdad? Y así cada una, ¿verdad? Como son. Dice, la segunda etapa es aceptar la emoción. Los estados de ánimo en sí no son ni buenos ni malos, porque nos han vendido, ¿cómo estás? Y casi por lo regular contestamos bien o mal. Y nos han vendido esta idea de que son buenos o son malos. No son ni buenos ni malos, forman parte de nuestra humanidad, forman parte de nuestra dimensión psicológica, emocional, y la decisión ética o el juicio de valor que se aplica solo en las acciones. Si yo tengo una emoción y realizo una acción agresiva porque estoy enojado hacia mí, hacia las personas o hacia el medio ambiente, la acción que ejecuto con la emoción es lo que tiene un juicio de valor moral, jurídico, etcétera, etcétera. Pero es la acción, no la emoción en sí. Las emociones son agradables o desagradables. ¿Por qué? Porque algunas me gusta sentirlas y algunas no me gusta sentirlas, pero no son ni buenas ni malas. Lo que yo haga con esa emoción, las acciones, los hechos, la actuación, lo que diga o deje de decir, es lo que se clarificará o determinará con un juicio de valor. Son las conductas que decida hacer con lo que yo siento. Eso es lo que puede tener una clasificación de bueno o malo, justo, injusto, moral, inmoral, con derecho, sin derecho, etc., etc.
de acuerdo a la ética, a lo jurídico, a lo moral, etcétera, ¿verdad? Pero los estados emocionales en sí no son, ¿verdad? Dice, la cultura y la educación imponen connotaciones morales positivas a algunos sentimientos como el amor, la alegría, la felicidad, el gozo y la negatividad a otros. A otros agresividad, excitación, enojo, miedo, etcétera, etcétera. Hay que aprender a expresar que hay sentimientos agradables y desagradables. Esto sí, hay algo que me gusta, hay algo que no me gusta sentir. Esto sí, pero quitarle el juicio de valor. Y esto es muy importante en la relación de ayuda. No vamos a clasificar, ay, estás mal porque sientes eso. No, cómo te sientes con esa emoción, ¿verdad? Y se les da esta connotación negativa o positiva. Vamos a cambiarle esa connotación por agradables y desagradables. Lo que yo haga con esa emoción, eso es lo que puede tener una clasificación de juicio de valor, pero no la emoción en sí. Dice, muchas personas se niegan a aceptar los propios sentimientos, enojo, tristeza, resentimiento, rabia, desconfianza, por miedo a no llegar a dominarlos y de llevarlos a comportamientos no deseados. Otros rechazan ciertos sentimientos porque piensan que por el simple hecho de notarlos o sentirlos están causando una lesión o juicio respecto a los demás o a sí mismos. O sea, quitarnos estos prejuicios. Muchas veces aquí decimos que les preguntamos a qué vienen y nos dicen los alumnos que quieren venir a aprender. Pues a veces los maestros los sorprendemos con esta respuesta. No, aquí vienen a desaprender y se quedan los alumnos. ¿Cómo que a desaprender? Sí, a desaprender conceptos y prejuicios o paradigmas como que las emociones son buenas o son malas. No, o sea, y que es malo sentir esto y bueno sentir aquello. No, las emociones van a fluir y son parte de nuestra vida, dan color y sabor a nuestra vida. Hay emociones que son desagradables y hay emociones que son agradables. Saber identificarlas, saber aceptarlas y canalizarlas, expresándolas de una manera adecuada, eso nos va a ayudar a el mejor manejo de las emociones. Y eso es muy importante en la relación de ayuda porque ayuda a tomar mejores decisiones, a tener más conciencia de sí mismo, a saber qué hacer cuando estoy sintiendo algo y cómo canalizar esa emoción, esa energía para obtener el mayor beneficio para mí y para con los que estoy conviviendo, ¿verdad? Y de nuevo, aclaramos que las emociones son parte del ser humano y no son ni buenas ni malas. Como las usemos, las expresemos, como actuemos con ellas, para con nosotros o para con otros, hacia los demás, es lo que puede clasificarse como bueno o malo, ¿verdad? Pero ¿por qué hay una imagen de un agua aquí? Porque las emociones son equivalentes al agua. Y si yo les digo el agua, pues ustedes me dicen, ¿qué simboliza el agua? Pues pureza, vida, salud, o sea, pues cosas buenas, pero a veces el agua si es reprimida, si es contenida, pues el agua también puede causar desastres. Por eso es como el agua, hay que dejarla fluir a que salga su cauce. El agua es todo eso si fluye, si corre. También si está estancada en un charco, se pudre y es causa de infecciones, de moscos, de larvas, de cosas que nos pueden hacer daño. Y eso sería cuando es la somatización, cuando está dentro y nos empieza a dañar nuestro organismo. Por eso las emociones hay que primero identificarlas, segundo aceptarlas como hasta ahorita hemos dicho, ¿verdad? Y dejarlas fluir. ¿Para qué? Para que tomen su cauce
y sean parte de nuestra vida, pero actuando de una manera consciente. No porque estoy enojado voy a romper, voy a destruir. No, porque estoy enojado es porque hubo una irrupción en mi persona, hubo algo que me limitó, que entonces voy a poner límites. Hubo una injusticia hacia mi persona o hacia una situación. Entonces es sano que me enoje para irrumpir y detener esa agresión o esa violencia hacia mi persona. Y tercero, la integración de las emociones. La integración como hemos visto en otros de los módulos, la integración de la dimensión de las personas, ¿se acuerdan? La dimensión física, la dimensión espiritual, la dimensión social y la dimensión psicológica, que se divide en cognitiva y en emocional o parte intelectual, esta parte, ¿verdad? Significa ponernos en contacto con todo eso, o sea, que también nos sirvan para guiar, para orientar, para saber qué hacer. Son recursos que nos van a ayudar en nuestra propia persona, como por ejemplo otros sentimientos, la razón, la voluntad, el mundo de los valores. O sea, sí estoy sintiendo esto, pero también soy una parte consciente, soy una parte social, soy una parte, tengo valores en mi parte espiritual. ¿Qué voy a hacer con eso que siento? Voy a poner un límite, voy a pedirlo, voy a expresarlo de la manera adecuada para que esa emoción que me está transmitiendo algo pueda hacer los ajustes o los cambios necesarios y me motive a mejorar esa situación. ¿Con quién? Pues con las personas, porque las emociones tienen este nivel relacional, este nivel motivacional y este nivel de adaptación a lo que está sucediendo, dice, y integrarlas con todo eso que soy, para así beneficiar a los sentimientos con una equilibrada colaboración e intervención de la razón y de la escala de valores. O sea, integrarlo con nuestros valores, con nuestra razón. Pero a veces la razón pues nos lleva, hay que hacer una racionalidad asertiva y ver qué tanto mi razón me está distorsionando y me está acelerando esa emoción, o mi pensamiento es claro y es objetivo, o tengo una distorsión del pensamiento. Hay que también corroborar y mi escala de valores, ¿verdad? Para valerme de esos recursos y hacer una adecuada integración de mi emoción, ¿verdad? Y por último, la expresión adecuada de los sentimientos. Y fíjense, en la relación de ayuda, para demostrar la empatía es muy importante expresar adecuadamente los sentimientos. O sea, cuando hacemos clic, cuando vibramos con la persona, es cuando ella, como en un principio dijimos, nos está diciendo cómo se siente con el problema y todo eso, y entonces nosotros hacemos empatía o sincronizamos cuando le reflejamos, que también existen las neuronas espejo que le reflejamos. Te sientes triste, te sientes debatido cuando te sucedió esto y esto y esto, y ordenamos los acontecimientos y los enlazamos con las emociones, y entonces la persona se siente identificada y dice, sí, realmente así me siento, y empieza a caminar en ese camino de la relación de ayuda, de la autocomprensión, y del acompañamiento para la escucha, y que la persona pueda ir tomando las mejores decisiones en la resolución de sus problemas, ¿verdad? Y es cuando comunicamos nuestras emociones o sentimientos que surgen ante el comportamiento, la conducta, las palabras, las omisiones de otras personas hacia nosotros. Por ejemplo, cuando te comportas de tal o cual manera, yo me siento así. Qué sencillo, ¿verdad? Y dejamos de poner etiquetas. Y también otra parte importante,
que es en la relación de ayuda, ser consciente que yo soy responsable de mis emociones. Puede suceder muchas cosas alrededor, con las personas, con los acontecimientos, con la naturaleza, pero el responsable de las emociones soy yo. Y hay que ayudarlos. ¿Cómo? Con ese reflejo. Cuando yo le digo y le describo al ayudado, cuando tú me estás contando esto y esto y esto, veo que te estás sintiendo de esta o de esta tal manera. Y entonces es el camino con el ejemplo de cómo yo lo voy a guiar para que él también aprenda a expresar sus emociones de esta manera. O cuando te escucho hablar de esta forma, apacible, cariñosa, yo me siento acogido, yo me siento amable. Cuando te escucho gritar, cuando te escucho descalificarme, yo me siento triste, yo me siento solo, yo me siento pues con la emoción que se siente la persona, ¿verdad? Se trata de ofrecer el mensaje sobre mis emociones porque ellas son la responsabilidad mía, es lo que hemos dicho, y hacer referencia sobre la resonancia afectiva que los comportamientos suscitan en amor, en nosotros, perdón, en concordancia con el amor o con pues, la emoción que esté sintiendo, disgusto, enfado. Hay resonancia con tus palabras, con tus acciones, y eso hace que yo vibre en esta emoción. Pero ¿cómo lo voy a decir? No acusando, no señalando, no juzgando. Cuando tú describo la situación, yo me siento de esta o de esta forma, sin mensajes de juicio o acusación. Expresión, fíjense, aquí vamos a ver la expresión inadecuada de los sentimientos. Este es un momento delicado que requiere de mucha comprensión y práctica. No lo vamos a lograr porque, como ya les hemos dicho, aquí venimos a desaprender para aprender nuevas cosas, quitar lo que ya no nos sirve en el pasado para dejar entrar cosas nuevas y entrar a la... y dice, en este momento es delicado y requiere de mucha comprensión y práctica. Hay maneras inapropiadas de expresar los sentimientos. ¿Cuándo? Cuando se manifiestan por medio de un juicio de valor. Por ejemplo, tú eres egocéntrico, narcisista, insoportable y me haces sentir de esta. Dos cosas. Lo estoy juzgando y lo estoy haciendo responsable de mi emoción. No. Cuando tú te portas, ¿cuál es su comportamiento egocéntrico? Cuando no me volteas a ver a los ojos, cuando no cumples con tu palabra de ir a una cita a la hora que quedamos, cuando no haces ciertas cosas que yo acordamos y pedimos y pues, no cumples con tus acuerdos, entonces yo me siento de esta y de esta forma. Me siento enojado, me siento triste, me siento desilusionado, me siento frustrado, bla, bla, bla. Y para eso también hay que buscar la lista adecuada de sentimientos, ¿verdad? Otra es cuando la persona descarga su emoción de golpe por haberla retenido por un largo tiempo. ¿Y qué es esto? Entonces existe una explosión de ira y furia hacia la otra persona. Es como decíamos, cuando trato de detener el agua, pues el agua no hay quien la pueda contener, ni las murallas más fuertes de cemento o de lo que sea, el agua destruye lo que fuera, ¿verdad? Así las emociones. Si yo he retenido y he reprimido mucha emoción, pues voy a tener, y no nada más con la persona, así en mi trabajo, en la comunidad, en el tránsito, vengo enojado, pues voy a descargar todas esas emociones. Por eso es darle el cauce y aprender a expresarlas de una manera adecuada. Dice, finalmente, cuando no se considera o no se tiene en cuenta a la otra persona, ni sus sentimientos y las circunstancias. Ojo, también hay que ser empáticos
empático y saber qué está sintiendo por lo que está pasando la otra persona, tratar de comprender y buscar por qué está actuando de esa manera o preguntarle, a ver, ¿por qué me contestas de esta o tal manera? Cuando no es posible manifestar los propios sentimientos porque el interlocutor no está dispuesto a recibirlos o no se encuentra presente, también hacer una pausa. A ver, ahorita me siento con mucha carga, mucha energía, entonces me voy a hacer un lado, voy a bajarle esa emoción y voy a tratar de regresar ya con esa integración de mis valores, de mi objetividad y de mi conciencia para expresar adecuadamente la emoción. O también cuando la persona no está dispuesta o no se encuentra persona, o es muy útil expresarlos a una tercera persona. Ahí está la relación de ayuda. Cuando esta persona hace esto y esto, yo me siento de esta y esta manera. ¿Qué me sirve? Que lo escuchen y que esa otra persona que le está oyendo no lo va a criticar porque se enojó mucho, porque siente celos, porque siente envidia. Pues son emociones secundarias, pero que las vivimos y no lo vamos a juzgar. Vamos a tratar que se desahogue para que salga toda esa carga emocional y vaya acomodando y pueda regresar con esa persona y conciliar y expresar de la mejor manera su emoción. Esta es la función del ayudarte en la relación de ayuda. Escuchar al ayudado reflejando los sentimientos que aprecia para lograr una verdadera empatía y que logre un desahogo de sus emociones y de sus sentimientos, es lo que acabamos de decir. Expresión. Otras formas de sacar los sentimientos son pues desarrollando una actividad física, correr, hacer ejercicio, salir a caminar, practicar un deporte, desahogar esa energía, pero también es hablarla con otra persona, escribirlo, sacarlo afuera, escribir una carta, un diario, hacer alguna actividad artística, pintar, dibujar. Esto se hace mucho con los niños, sacar las emociones a través de un dibujo, o también de una persona grande, ¿verdad? También sirve ayudarnos de nuestra parte espiritual, rezar, orar, meditar, respirar. Esto independientemente de la religiosidad que cada uno tenga, ¿verdad? O sea, todos somos seres espirituales, entonces buscar el medio para canalizar y esa emoción. Lo importante es liberarse de los estados de ánimo que nos pueden afectar la salud o bien dañar a otras personas, ¿verdad? Dice, la expresión de los sentimientos es el medio más eficaz de acercamiento interpersonal. De acuerdo a una opinión generalizada, nos anima o invita a expresar solo los sentimientos agradables. O sea, esto en la comunidad, solo expresa los sentimientos agradables. Pero es necesario para expresar el amor tomar el riesgo también de expresar los sentimientos desagradables de enojo o del dolor cuando no estoy de acuerdo con mi pareja, con las personas que convivo en el trabajo. ¿Qué me desagrada para llegar a conciliar esos conflictos y llegar a los mejores acuerdos, ¿verdad? Demostrarme íntimamente qué siento cuando estoy o cuando escucho o cuando veo actuar a esa persona, sea mi jefe, sea mi familia, sea un amigo, cuando es llegar a esa intimidad y esa conciliación de una mejor relación, convivencia, ¿verdad? Pero ¿cómo lo voy a aprender? Pues esto en la relación de ayuda. ¿Por qué? Porque ahí el ayudante me va a dar al ayudado cómo integrar y cómo expresarlo. Si el ayudante lo dice de una manera adecuada, es de la manera que lo voy a aprender, ¿verdad? Dice, la expresión honesta de los propios sentimientos permite a la persona situarse con claridad y objetividad frente a los demás y de comprometerse en la relación
partiendo de una base sólida. O sea, es como decir, pues estoy contigo en las buenas y en las malas, pero esto no nos ayuda a seguir creciendo como pareja, como familia, como compañero de trabajo, como comunidad, como amigo, etcétera, etcétera. Dice, en el campo de la toma de conciencia y la gestación de los propios sentimientos, el proceso de aprendizaje es largo, frecuentemente fatigoso, cansado, pero gratificante para quienes caminan por ese sendero y quieren funcionar y crecer plenamente a nivel personal e interpersonal. Pues hasta aquí hemos llegado con con la clase de hoy, ¿verdad? Con la sesión de hoy del manejo adecuado de las emociones en la relación de ayudar y la importancia que tienen esta en precisamente la relación de ayuda.